El año 2025 se vislumbra en el horizonte, provocando inquietud en los corazones de millones de personas. Abundan las especulaciones sobre la posibilidad de que un acontecimiento crucial pueda cambiar pronto todo lo que entendemos sobre nuestro mundo. Entre los susurros de aprensión, resurge el nombre de la hermana Lucía, la última vidente sobreviviente de Fátima. Sus asombrosas revelaciones, una vez descartadas u olvidadas, ahora parecen más relevantes que nunca. Un oscuro secreto que guardó durante su vida parece estar desentrañando, un secreto vinculado a una profecía demasiado importante para ignorarla. Su última advertencia fue recibida con escepticismo y descuido, pero las arenas del tiempo parecen estar escapándose de entre nuestros dedos. La profecía de la que habló está a punto de cumplirse, un acontecimiento tan transformador que incluso los escépticos más empedernidos pueden encontrarse cuestionando sus certezas. Cada día que pasa, las señales se hacen más innegables y el mundo se acerca a un momento para el que pocos están verdaderamente preparados. El miedo que rodea al año 2025 ya no se limita a los devotos o a los supersticiosos. Tanto los eruditos como los creyentes están expresando sus preocupaciones y señalando pruebas que sugieren que no se trata de una mera conjetura, sino de un punto de inflexión en la historia. Las señales están a la vista de todos, sutiles pero crecientes, como sombras que se alargan antes del anochecer. Las fechas están marcadas y el peso de la expectativa se hace más pesado. El mensaje final de la hermana Lucía conlleva una urgencia que no se puede exagerar. Muchos creen que sus advertencias están directamente relacionadas con los acontecimientos que ahora se predicen para este período tumultuoso. Lo que hace que su profecía sea aún más inquietante es la claridad con la que los acontecimientos actuales parecen alinearse con sus palabras. Las guerras estallan con una frecuencia cada vez mayor, los desastres naturales se vuelven más devastadores y el mundo parece más dividido que nunca, un tapiz de agitación que parece completar el cuadro que pintó hace décadas. No se trata de una mera cuestión de fe. La profecía trasciende las fronteras religiosas y se apoya en señales claras y observables que exigen atención. Cada nuevo conflicto, cada nueva tragedia, parece otra pieza de un rompecabezas que finalmente está encajando en su lugar. La cuestión ya no es si la advertencia de la hermana Lucía tiene peso, sino si la humanidad está dispuesta a enfrentarse a la evidencia que la mira a los ojos. La hermana Lucía no fue la única voz en este coro creciente. Otros videntes, teólogos y expertos en asuntos espirituales han llegado a las mismas conclusiones de las señales que se están desarrollando a nuestro alrededor. Sus interpretaciones apuntan a 2025 como un año de gran tribulación, un período capaz de sacudir los cimientos mismos de la sociedad tal como la conocemos. Esta profecía no se limita a los reinos espirituales, insinúa transformaciones que podrían repercutir en los gobiernos, las economías y el propio orden mundial. Aunque los líderes mundiales parecen actuar en silencio, hay señales de que se están haciendo preparativos. Las medidas de seguridad se están endureciendo y las tensiones geopolíticas están aumentando a un ritmo alarmante. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la vida continúa como si nada estuviera mal. Permanecen felizmente inconscientes, atrapados en las rutinas de la existencia diaria, ajenos a la tormenta que puede estar preparándose en el horizonte. Las palabras de la hermana Lucía resuenan ahora más fuertes que nunca: el tiempo se acaba. Sus advertencias, una vez descartadas, están comenzando a resonar a raíz de señales cada vez más evidentes. El creciente miedo plantea una pregunta abrumadora. ¿Puede la humanidad evitar lo peor, o estamos al borde de presenciar el cumplimiento de una profecía que podría haberse evitado? Estas preguntas flotan en el aire, pesadas y sin respuesta, arrojando un silencio inquietante sobre un mundo desesperado por una claridad. La verdad, al parecer, se revelará muy pronto. Pero la pregunta más profunda sigue siendo: ¿estaremos listos para lo que nos espera? La historia de Fátima se encuentra en el corazón de este misterio que se desarrolla. En 1917, el tranquilo pueblo de Fátima, enclavado en Portugal, se convirtió en el escenario de uno de los eventos más extraordinarios en la historia religiosa. 3 niños pequeños, Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, fueron testigos de algo que desafió la lógica y cautivó la atención del mundo. Durante 6 meses consecutivos, siempre el día 13, los niños afirmaron haber visto una figura luminosa, una señora vestida de blanco que traía mensajes de profunda urgencia.
La primera aparición ocurrió el 13 de mayo, cuando la señora se identificó como la Virgen María. Sus peticiones eran sencillas pero monumentales: oraciones por la paz, el arrepentimiento y la conversión de los pecadores. Advirtió de grandes calamidades si la humanidad no cambiaba su forma de ser. Estas apariciones fueron más que visiones fugaces, fueron un llamado a la acción, una súplica para que la humanidad cambiara su rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Los ecos de esas advertencias aún resuenan, recordándonos el peso de la elección y las consecuencias de la inacción. Y ahora, cuando se acerca el año 2025, los mensajes de Fátima parecen más relevantes que nunca, un recordatorio inquietante de que el futuro puede depender de cómo respondamos en el presente. Aunque abrumados por el miedo y el asombro, los tres niños de Fátima, Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, compartieron sus experiencias con valentía. Relataron lo que vieron y oyeron, pero sus relatos fueron recibidos con una ola de incredulidad y hostilidad. Muchos adultos desestimaron sus afirmaciones, ridiculizándolos y acusándolos de inventar historias. A pesar del ridículo y el escepticismo implacable, los niños permanecieron inquebrantables en su fe, manteniéndose firmes frente a la duda. En los meses posteriores a la aparición inicial, los mensajes de la señora se volvieron más urgentes. Jacinta llamó repetidamente a la oración, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Estas apelaciones fueron acompañadas por visiones profundas, una de las cuales, en julio, fue particularmente desgarradora. Los niños tuvieron una visión del infierno, una visión aterradora de almas en tormento, rodeadas por un fuego inextinguible. La experiencia dejó una marca duradera en ellos, especialmente en Jacinta, quien se convirtió en una devota profunda de orar por la conversión de los pecadores. Impulsada por lo que había presenciado, abrazó la oración y la penitencia con un fervor aún mayor. Las apariciones alcanzaron su clímax el 13 de octubre de 1917, con lo que llegaría a conocerse como el Milagro del Sol. A pesar de las fuertes lluvias de ese día, se reunió una multitud masiva de aproximadamente 70.000 personas, incluidos creyentes, escépticos y periodistas. Los testigos informaron de un fenómeno extraordinario. La lluvia paró de repente y el sol pareció bailar en el cielo, arrojando rayos de luz brillantes y coloridos. Algunos decían que giraba, otros lo describían como si estuviera zigzagueando hacia la tierra antes de regresar a su lugar. Sorprendentemente, muchos afirmaban que sus ropas empapadas por la lluvia se secaron al instante. Incluso los periódicos escépticos de la época documentaron el evento, dándole credibilidad y asegurando que sería recordado como uno de los sucesos más extraordinarios en la historia religiosa. Estas apariciones y los mensajes que transmitieron no fueron incidentes aislados, sino el comienzo de una serie de revelaciones proféticas que continúan resonando a través del tiempo. De los tres hijos, la hermana Lucía se convirtió en la voz perdurable y guardiana de los secretos de Fátima. Mientras Francisco y Jacinta sucumbieron a la gripe española durante la infancia, Lucía vivió una larga vida, llegando a los 97 años. La misión de su vida quedó clara: preservar y compartir los mensajes que recibió de la Virgen María, advertir a la humanidad de las consecuencias de sus acciones y recordar al mundo la necesidad de una transformación espiritual y moral. Después de las apariciones, Lucía eligió el camino de la vocación religiosa, convirtiéndose en monja. Esta decisión marcó el comienzo de una vida de silencio y reclusión. Vivía en la tranquilidad de los conventos, lejos de las distracciones del mundo exterior, y se dedicaba a la oración, la meditación y el cumplimiento de su sagrado deber. Aunque físicamente estaba apartada de la mirada pública, su misión estaba lejos de ser olvidada. La Iglesia vigilaba de cerca sus escritos y relatos, tratándolos con el máximo cuidado y discreción. La tarea de Lucía era monumental. Se le confiaron secretos tan profundos que podían sacudir los cimientos tanto del mundo como de la Iglesia. Se enfrentó a una inmensa presión para que revelara estos secretos, pero permaneció en silencio hasta el momento señalado, ejerciendo la prudencia que exigía la gravedad de sus revelaciones. ¿Qué hacía que estos secretos fueran tan sensibles y tan cuidadosamente guardados? El contenido de los mensajes de Fátima, revelados en etapas, incluía predicciones de guerras, la persecución de la Iglesia y desastres naturales. Una y otra vez, estas profecías demostraron ser escalofriantemente precisas, lo que reforzó su importancia.
Sin embargo, fue el tercer secreto de Fátima el que captó la mayor intriga y temor. Su divulgación completa llevó décadas y, aún hoy, sigue envuelta en misterio, lo que ha dado pie a especulaciones interminables sobre lo que podría estar aún oculto. La hermana Lucía documentó los mensajes que recibió en cartas y escritos, muchos de los cuales fueron sellados y guardados bajo estricto control de la Iglesia. Cada fragmento que finalmente se hizo público fue sometido a un análisis meticuloso. La razón de esta cautela era clara. Las revelaciones eran tan sorprendentes que tenían el potencial de incitar el pánico o incluso alterar el curso de la historia. Se sigue especulando que la hermana Lucía sabía mucho más de lo que jamás reveló públicamente. Su actitud tranquila y su mirada solemne parecían llevar el peso de verdades no contadas, secretos que soportaba con gracia y determinación. Durante la mayor parte de su vida, mantuvo estos misterios en secreto, protegiendo un conocimiento que muchos creen que el mundo aún no estaba listo para afrontar. Ahora, a medida que se acerca el año 2025, la urgencia de los mensajes de Fátima se hace cada vez más palpable. Muchos ven el estado actual del mundo, marcado por el conflicto, la división y la agitación natural, como un preludio de los acontecimientos sobre los que advirtió la hermana Lucía. Sus palabras, tan a menudo ignoradas o descartadas en el pasado, adquieren una relevancia nueva e inquietante. Lo que nos espera sigue siendo incierto, pero las profecías de Fátima nos recuerdan que las decisiones que la humanidad tome hoy darán forma al futuro. Los mensajes que dejó la hermana Lucía, aunque entregados hace más de un siglo, parecen estar destinados a este mismo momento, un llamado a despertar, a prepararse y a elegir un camino de renovación antes de que sea demasiado tarde. Los mensajes de Fátima, entregados a 3 niños en 1917, no fueron simplemente una serie de visiones sino revelaciones profundas destinadas a guiar a la humanidad. Estos mensajes, que fueron compartidos en 3 secretos distintos, han tenido repercusiones duraderas tanto en la Iglesia como en el mundo. Lucía dos Santos, la mayor de los niños, recibió estos mensajes durante la aparición del 13 de julio de 1917. Con el tiempo, los secretos fueron revelados gradualmente, cada uno con una terrible advertencia y ofreciendo instrucciones para prevenir las tragedias inminentes que amenazaban con engullir a la humanidad. El primer secreto fue nada menos que aterrador. Lucía contó que la Virgen María le reveló una visión del infierno, un vasto mar de fuego donde innumerables almas se retorcían en tormento, y sus gritos resonaban en el aire en señal de desesperación. Esta inquietante visión sirvió como un llamado urgente al arrepentimiento. El mensaje era inequívoco. Si la humanidad no cambiaba su forma de actuar, muchos se perderían para siempre, condenados al sufrimiento eterno. Esta escalofriante advertencia tenía como objetivo despertar a las almas sobre el peligro del abandono espiritual y la necesidad de una conversión profunda y sentida. El segundo secreto era igualmente alarmante, pues predecía el estallido de la Segunda Guerra Mundial si la humanidad no se arrepentía. La Virgen María hizo una petición solemne, que Rusia se consagrara a su Inmaculado Corazón. Advirtió que si esto no se hacía, los errores de Rusia se propagarían, provocando conflictos globales, destrucción generalizada y la persecución de la Iglesia. Esta profecía se hizo eco a través de los acontecimientos del siglo XX, donde los regímenes totalitarios y las guerras dieron forma al curso de la historia. A pesar de varios esfuerzos de varios papas para llevar a cabo la consagración, muchos creen que nunca se hizo exactamente como María pidió. La verdad de este segundo secreto resonó cuando el mundo fue testigo de las guerras devastadoras y la persecución de los cristianos en todas las naciones. Estos 2 secretos fueron poderosos, despertaron tanto el miedo como la reflexión por parte de la humanidad, recordándonos la gravedad de nuestras decisiones y las terribles consecuencias que podrían derivar de ellas. Pero fue el tercer secreto el que permanecería oculto durante décadas, provocando mucha más especulación e intriga que los 2 primeros. El secreto que lo rodeaba solo profundizó el misterio y alimentó la preocupación generalizada. Durante años, el tercer secreto estuvo encerrado en los archivos del Vaticano, envuelto en secreto. Cuando finalmente fue revelado en 2000, la interpretación oficial del Vaticano describió una visión simbólica: un obispo vestido de blanco, caminando por una ciudad devastada, pasando junto a los cuerpos de los mártires, solo para ser asesinado por soldados.
Según la Iglesia, esto era una representación del sufrimiento de la Iglesia a lo largo del siglo XX, incluido el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, esta explicación hizo poco para calmar la creencia generalizada de que el tercer secreto contenía más de lo que se reveló. Muchos teólogos, académicos e incluso funcionarios de alto rango de la Iglesia han especulado que el tercer secreto advierte de una profunda crisis dentro de la propia Iglesia, posiblemente incluso una apostasía, y predice futuras calamidades que aún están por desarrollarse. Los años de silencio que rodearon la revelación completa del tercer secreto solo han alimentado las sospechas de que se ocultaba una verdad más inquietante. La propia hermana Lucía, en numerosas entrevistas, insinuó que el tercer secreto se refería a peligros, tanto espirituales como materiales, que estaban increíblemente cerca. Habló de tiempos difíciles que se avecinaban, con una urgencia inconfundible en su voz, implorando a la gente que se convirtiera y se preparara para lo que estaba por venir. Sus palabras sugerían que el mensaje contenía una advertencia de una crisis inminente, una que no podía ignorarse. Si el contenido completo del tercer secreto aún no ha sido revelado en su totalidad, ¿qué podría contener? ¿Será 2025 el año en que la humanidad finalmente se enfrentará a las verdades ocultas contenidas en Fátima? El mundo está presenciando signos de agitación, conflictos en curso, desastres naturales y crisis internas dentro de la propia Iglesia, que parecen sugerir que la profecía está cerca de su cumplimiento. La pregunta ahora no es solo qué estaba oculto, sino si estamos listos para enfrentarlo. Los mensajes de Fátima no eran ambiguos, eran directos, urgentes y claros. Durante las apariciones de 1917, la Virgen María imploró a la humanidad a que abrazara la conversión, se dedicara a la oración y practicara la penitencia para evitar los acontecimientos catastróficos que amenazaban al mundo. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos llamados divinos, la humanidad en gran medida ignoró estas súplicas. Las consecuencias de esta indiferencia se han desplegado en una serie de acontecimientos preocupantes, cada uno más devastador que el anterior. Después de las apariciones, la humanidad decidió trazar su propio rumbo, haciendo caso omiso de las soluciones divinas ofrecidas. Poco después de las visiones de Fátima, el mundo se vio sumido en la Primera Guerra Mundial y, poco después, en la Segunda Guerra Mundial, tal como había predicho el segundo secreto de Fátima. La advertencia de la Virgen María sobre los errores de Rusia que se estaban extendiendo por todo el mundo resultó cierta, ya que las ideologías totalitarias se arraigaron, lo que llevó a la opresión, la persecución religiosa y la pérdida de millones de vidas. Esta terrible cadena de acontecimientos, según el mensaje, podría haberse evitado si la humanidad hubiera seguido a tiempo las instrucciones de la Virgen María. Incluso después de estas guerras cataclísmicas, las advertencias no cesaron. La indiferencia de la humanidad continuó, mientras que las preocupaciones espirituales y morales fueron dejadas de lado. Hoy, el aumento de los conflictos, la agitación política y la creciente frecuencia de los desastres naturales parecen reflejar las advertencias emitidas en Fátima. Estos eventos, al parecer, sirven como un reflejo de la incapacidad del mundo para escuchar el llamado a la conversión y al arrepentimiento. El creciente secularismo y la creciente brecha con la fe solo parecen haber exacerbado las crisis que enfrenta la humanidad ahora. Más allá de los horrores de la guerra, el mundo ahora se encuentra lidiando con catástrofes climáticas cada vez más severas. Terremotos, inundaciones e incendios forestales de magnitud sin precedentes ahora están siendo interpretados por muchos como signos ominosos de pruebas aún mayores por venir. La propia hermana Lucía advirtió que si se ignoraban las peticiones de la Virgen María, el mundo enfrentaría pruebas severas, incluida la destrucción de naciones enteras. A medida que se intensifican estos desastres naturales, se hace cada vez más evidente que las advertencias de Fátima no son meras profecías religiosas, sino que parecen estar sucediendo en tiempo real. La Iglesia también ha sentido los profundos efectos de esta negligencia. La persecución religiosa, la erosión de los valores espirituales y una creciente crisis de fe son síntomas de un mundo que se ha distanciado de sus raíces espirituales. Incluso se habla de una apostasía generalizada, y de que muchas personas se están alejando de las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Estas tendencias alarmantes solo sirven para subrayar la urgencia de los mensajes de Fátima, destacando las profundas consecuencias de ignorar los llamados espirituales y morales que se hicieron hace más de un siglo.
En esta coyuntura crítica, surge la pregunta: ¿todavía hay tiempo para evitar los peores resultados, o estamos al borde del precipicio, presenciando el cumplimiento de las advertencias que se nos dieron en Fátima? El reloj parece estar corriendo y la urgencia es innegable. Las decisiones que se tomen en los próximos años pueden determinar si evitamos la magnitud de la catástrofe o si afrontamos sus terribles consecuencias. Durante muchos años, la hermana Lucía guardó silencio sobre los aspectos más profundos de los mensajes de Fátima, un silencio que fue tanto una directiva divina como una decisión personal. Desde muy joven, la Virgen María le ordenó a Lucía que no revelara todo de inmediato. Este silencio no fue el resultado de una elección personal, sino parte de una misión mayor, encomendada por Dios. Después de la última aparición en 1917, Lucía se retiró de la vida pública y abrazó una vida de devoción religiosa, mientras que los secretos que guardaba se convirtieron en una carga cada vez más pesada sobre sus hombros. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué era necesario retener estos mensajes cruciales? Estas preguntas subrayan la profunda seriedad y gravedad de las profecías que recibió Lucía. Su silencio no fue solo un acto de obediencia, también lo hizo bajo la guía de la Iglesia, que, durante décadas, controló lo que podía y no podía revelarse al público. Uno de los ejemplos más llamativos de esto fue el tercer secreto, que permaneció sellado en un sobre durante más de 40 años. Los informes sugieren que los papas dudaron en revelar su contenido, temiendo que pudiera causar pánico generalizado. Se dice que al leer el tercer secreto, el Papa Juan Pablo II se sintió profundamente perturbado, creyendo que el mensaje se refería a un futuro que podría estar más cerca de lo que nadie podía imaginar. A pesar de no revelar la extensión completa de los mensajes, la hermana Lucía enfatizó continuamente que el mundo estaba en peligro. A través de sus cartas, entrevistas y discursos, dejó en claro que los mensajes de Fátima contenían advertencias de una grave crisis espiritual y la amenaza inminente de calamidades a gran escala. Enfatizó constantemente la necesidad de la oración y la penitencia, subrayando la urgencia del arrepentimiento. El tiempo para actuar, advirtió, era corto, y la ventana de la humanidad para el cambio se estaba cerrando rápidamente. Hasta su muerte en 2005, la hermana Lucía mantuvo una postura seria e inquebrantable sobre los mensajes de Fátima. Entendió que su misión no era consolar o complacer, sino advertir y despertar a la humanidad. Su silencio, aunque a menudo mal interpretado, era un acto de obediencia a un llamado superior, así como un reconocimiento de la gravedad de los secretos que le habían sido confiados. Ahora, cuando el mundo enfrenta desafíos cada vez mayores, muchos creen que el silencio de la hermana Lucía fue, de hecho, una preparación para algo aún mayor que aún está por desarrollarse. Tal vez las piezas de este rompecabezas estén comenzando a encajar ahora, y el significado más profundo de las profecías de Fátima esté comenzando a surgir con una claridad sorprendente. Antes de su muerte en 2005, la hermana Lucía de Fátima dio una última advertencia que ha suscitado preocupación entre quienes estudian las apariciones. Habló con una convicción inquebrantable de una gran tribulación inminente, un tiempo de prueba tan profundo que la humanidad tendría pocas posibilidades de sobrevivir a menos que cambiara de rumbo. Lo dejó claro, el tiempo para prepararse se estaba agotando. Este mensaje final no era un mensaje de simple esperanza, sino de extrema urgencia. La hermana Lucía no se anduvo con rodeos al instar a la humanidad a buscar la conversión, a volverse a Dios y a abrazar la oración y la penitencia para evitar los acontecimientos devastadores que se avecinaban en el horizonte. Incluso en su frágil condición, a medida que envejecía y se debilitaba con el paso del tiempo, la hermana Lucía enfatizó constantemente el poder de la oración, en particular el rosario, como escudo contra los males que amenazaban al mundo. Creía firmemente que solo a través de una fe firme y la oración colectiva podría la humanidad evitar lo peor de las pruebas venideras. Sus últimos mensajes hablaban de tiempos sumidos en la oscuridad y el sufrimiento, advirtiendo de un colapso espiritual y moral inminente. Sin un verdadero arrepentimiento, advirtió, el mundo sufriría una purificación dolorosa. Aunque la gravedad de estas revelaciones no fue ampliamente difundida, los pocos relatos que existen indican un futuro marcado por acontecimientos catastróficos, guerras, persecuciones religiosas y el desmoronamiento del tejido moral de la sociedad.
La hermana Lucía fue particularmente clara al sugerir que el mundo pronto se enfrentaría a un momento decisivo, un acontecimiento de tal magnitud y significado que obligaría incluso a los individuos más cínicos y endurecidos a reconsiderar la existencia de Dios y la necesidad de la fe. Aunque no dio detalles explícitos sobre este acontecimiento, la urgencia de sus palabras transmitió que la humanidad estaba al borde de un momento extraordinario que cambiaría la vida. Para muchos, esta advertencia final es vista como la última súplica desesperada de la hermana Lucía para evitar los peores resultados posibles. El hecho de que estas observaciones se mantuvieran en gran parte en secreto aumenta la sensación de misterio e inquietud, lo que lleva a muchos a preguntarse qué puede estar ocultando todavía la Iglesia. A medida que se acerca el año 2025, hay una creciente expectativa de que la profecía final de Fátima pueda pronto realizarse de maneras que resonarán en todo el mundo. Los signos de nuestros tiempos nunca han sido más evidentes ni más innegables. A medida que pasan los años, la frecuencia y la gravedad de las guerras, las pandemias, el colapso económico y los desastres naturales parecen intensificarse. Lo que antes parecía improbable o distante se está desarrollando ante nuestros ojos. Para quienes conocen los mensajes de Fátima, estos acontecimientos no son aleatorios. Se los ve como el desarrollo gradual de las profecías que se le confiaron a la hermana Lucía. Los conflictos globales están aumentando a un ritmo alarmante. Las tensiones entre las grandes potencias del mundo, desde la guerra en Ucrania hasta los disturbios en Oriente Medio, revelan una inestabilidad inquietante. Las advertencias de la Virgen María de que inevitablemente surgirían guerras devastadoras sin el arrepentimiento de la humanidad parecen estar tomando forma ante nosotros. ¿Nos estamos acercando a un momento de crisis sin precedentes? La naturaleza misma también parece estar ofreciendo su propio conjunto de advertencias. Los terremotos, los huracanes, las inundaciones y los incendios forestales ya no son anomalías, se están volviendo cada vez más frecuentes y catastróficos. El cambio climático ha desencadenado fuerzas de destrucción a una escala sin precedentes. La propia hermana Lucía predijo que si la humanidad se negaba a atender las peticiones de la Virgen María, el mundo se enfrentaría a desastres medioambientales y naturales de proporciones verdaderamente catastróficas. Estas advertencias parecen estar manifestándose ahora en tiempo real. El creciente número de catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, incendios forestales y huracanes, ya no puede desestimarse como simples casualidades. Golpean con tal ferocidad y frecuencia que parecen más que simples acontecimientos que se pueden explicar. Para muchos, resuenan como un llamado final para que la humanidad despierte y cambie de rumbo. Sin embargo, esta advertencia no proviene únicamente de la naturaleza, sino que también surge de la profunda crisis espiritual y moral que envuelve al mundo. Durante siglos, los valores que una vez anclaron a las sociedades ahora están siendo rechazados o distorsionados. La fe está siendo reemplazada por ideologías seculares y se está poniendo en tela de juicio la esencia misma de la moralidad humana. El auge del materialismo, el rechazo de los principios religiosos y la creciente persecución de los cristianos pintan un cuadro de un mundo en profunda crisis espiritual. Muchos creen que esto marca el comienzo de una gran apostasía, un rechazo de la fe tan extendido que amenaza con deshacer el tejido mismo de la sociedad. Se trata de un acontecimiento predicho en el tercer secreto de Fátima, una advertencia que la hermana Lucía enfatizó repetidamente que un día se convertiría en una realidad global. Cuando se consideran en conjunto, estos acontecimientos forman un tapiz escalofriante de señales. Las advertencias dadas por la hermana Lucía no eran simples predicciones, eran llamadas urgentes a la humanidad para que volviera a la fe, a la renovación espiritual y a la claridad moral. A medida que el año 2025 se vislumbra en el horizonte, muchos sienten una profunda sensación de aprensión, como si estuviéramos al borde de algo mucho más grande que todo lo que hemos presenciado hasta ahora. ¿Estamos a punto de presenciar el cumplimiento definitivo de las profecías de Fátima? Cada crisis, cada tragedia y cada acontecimiento global que se desarrolla parece amplificar la necesidad de un cambio espiritual profundo y genuino. La pregunta sigue siendo, ¿está la humanidad preparada para lo que se avecina? La respuesta de la Iglesia a las apariciones de Fátima siempre ha estado marcada por una mezcla de cautela y secretismo. Desde el principio, el Vaticano adoptó una actitud cuidadosa y reservada para confirmar y revelar los mensajes que recibió la hermana Lucía.
La larga demora en revelar el tercer secreto solo alimentó las sospechas de que algo grave se estaba ocultando al público. ¿Por qué, entonces, la Iglesia decidió mantener en secreto ciertos aspectos de las profecías de Fátima durante tanto tiempo? Cuando finalmente se reveló el tercer secreto en el año 2000, se lo presentó como una visión simbólica sobre el sufrimiento y la persecución de la Iglesia, incluido el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, muchos siguen sin estar convencidos de esta interpretación, creyendo que el verdadero significado del tercer secreto permanece oculto. Teólogos, eruditos y algunos miembros del clero han sugerido que el tercer secreto puede contener una advertencia mucho más profunda, tal vez una profecía sobre una gran apostasía o un colapso moral y espiritual inminente dentro de la propia Iglesia. Sería delicado para el Vaticano revelar una revelación de ese tipo, ya que reconocer una crisis de tal magnitud podría quebrantar la fe de millones de creyentes. Las luchas internas, los escándalos y las divisiones dentro de la Iglesia en las últimas décadas parecen estar en línea con las advertencias de Fátima, lo que indica aún más la posibilidad de un momento en el que la fe se pondría a prueba hasta sus cimientos. La disminución de la influencia y la credibilidad dentro de la Iglesia en muchas partes del mundo no hace más que reforzar esta sensación de crisis inminente. El continuo silencio de la Iglesia, junto con su manejo cuidadoso de los secretos de Fátima, plantea una pregunta inquietante. ¿Hay algo que todavía se le oculta al público? Algunos creen que en 2025 podría salir a la luz la verdad de los mensajes de Fátima en su totalidad. Este silencio podría ser un intento de proteger a los fieles de verdades perturbadoras o una indicación de que las verdaderas revelaciones pueden ser incluso más inquietantes de lo que podemos imaginar. Mientras el mundo se enfrenta a una serie de crisis cada vez mayores, la conexión entre los secretos de Fátima y el estado actual de la Iglesia solo sirve para alimentar la especulación y la preocupación sobre lo que nos espera. Los mensajes de Fátima y las advertencias de la hermana Lucía han transmitido continuamente una verdad abrumadora: el tiempo se acaba. A medida que presenciamos la intensificación de los signos de las crisis mundiales, guerras, decadencia moral y desastres naturales, se hace cada vez más difícil ignorar la urgencia de estas advertencias. A la luz de estas crecientes calamidades, surge una pregunta fundamental: ¿cómo puede la humanidad prepararse para afrontar lo que se avecina? La hermana Lucía no solo señaló los peligros que se avecinan, sino que también proporcionó una orientación clara sobre cómo soportar o incluso evitar futuras tribulaciones. Una de las peticiones centrales de la Virgen María fue la conversión de los corazones y la práctica constante de la oración, especialmente el rezo del rosario. La hermana Lucía describió el rosario como una de las herramientas espirituales más poderosas, un arma contra el mal y un escudo para los fieles. En sus propias palabras, no hay problema, por difícil que sea, que no pueda resolverse con el rezo del Santo Rosario. Otro aspecto crítico de la preparación, según la hermana Lucía, es la penitencia. Enfatizó la importancia de los pequeños actos deliberados de sacrificio como medio de reparación por el pecado. El fracaso de la humanidad en abrazar el arrepentimiento y la penitencia, advirtió, ha contribuido a una profunda crisis moral y espiritual. A través de actos intencionales de penitencia, ya sea mediante el ayuno, la oración o la autodisciplina, podemos renovarnos espiritualmente y ofrecer reparación por las ofensas que han causado tal desequilibrio en el mundo. Cuando se alinea con las prácticas espirituales, la vida puede ayudar a aliviar el sufrimiento predicho en las profecías de Fátima. Un paso fundamental en la preparación es la consagración al Inmaculado Corazón de María. La Virgen María prometió protección especial a quienes se encomiendan a ella, particularmente en tiempos de crisis. Esta consagración no es un mero acto simbólico, sino una entrega total, una ofrenda de la propia vida para vivir con pureza, humildad y fe inquebrantable, guiados por la Madre de Dios. Sin embargo, más allá de la preparación espiritual, es esencial reconocer y responder a los signos de los tiempos. Las guerras, las turbulencias económicas y los cambios en la naturaleza exigen una atención urgente. La preparación debe extenderse más allá de los confines de la oración y la penitencia para incluir el fortalecimiento de los lazos familiares, el fomento de la solidaridad y la construcción de una vida comunitaria arraigada en la fe y el apoyo mutuo. En tiempos de crisis, son estas conexiones las que nos sostendrán y nos brindarán refugio contra las pruebas que se avecinan.
Descuidar estos principios ahora sería un grave error, un error que la humanidad ya no puede permitirse. El llamado a actuar es inmediato, no solo para prevenir mayores consecuencias, sino también para reconstruir las bases de un futuro más armonioso. Esta preparación no debe verse como un mero ejercicio espiritual, sino como una transformación integral de la vida. El momento de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde. Los signos del cumplimiento de las profecías de Fátima se hacen cada vez más visibles. Los desastres naturales, tormentas, terremotos, incendios forestales, inundaciones son cada vez más frecuentes y devastadores. Algunos atribuyen estas calamidades a desequilibrios ambientales o negligencia humana, pero otros las ven como advertencias divinas. Cada evento, cada catástrofe, resuena con las terribles predicciones hechas por la Virgen María. La desobediencia de la humanidad, la pérdida de la fe y el alejamiento colectivo de Dios han puesto en marcha una cadena de fuerzas destructivas. Igualmente preocupante es la crisis moral que sacude a la sociedad. La violencia, la corrupción y el rechazo de los valores fundamentales están desestabilizando comunidades enteras. Las familias se fracturan y los ideales que sostuvieron a las civilizaciones durante siglos están siendo reemplazados por el relativismo y el materialismo. La Virgen María advirtió que sin una verdadera conversión del corazón, la humanidad experimentaría un colapso moral, que conduciría al caos y al desorden. Hoy, esta advertencia parece cada vez más relevante, ya que presenciamos el desmoronamiento de las estructuras sociales y el abandono de las normas éticas. Los conflictos internacionales intensifican aún más este cuadro de inquietud. La amenaza de una guerra nuclear, las disputas regionales y las tensiones entre las potencias mundiales ponen en peligro la paz. Rusia, mencionada explícitamente en los mensajes de Fátima, sigue siendo un actor fundamental en estas tensiones globales. Muchos creen que la petición de la Virgen María de que Rusia fuera consagrada nunca se cumplió plenamente, y esta omisión deja al mundo vulnerable a graves consecuencias. La persecución religiosa es otra señal ominosa. Los cristianos de todo el mundo se enfrentan a la discriminación, la violencia e incluso el martirio. La apostasía, el abandono de la fe, sigue extendiéndose, y se ve en los bancos vacíos de las iglesias y en la creciente sustitución de los valores espirituales por la búsqueda incesante del éxito material. Estas tendencias sugieren que la humanidad puede estar acercándose al cumplimiento de las advertencias de Fátima. Las señales de una tribulación venidera, como predijo la hermana Lucía, se están volviendo innegables. A medida que estas señales se hacen más evidentes, la urgencia se profundiza. Los académicos, teólogos y líderes religiosos creen cada vez más que el estado actual del mundo coincide con los acontecimientos descritos en las profecías de Fátima. ¿Podría el cumplimiento de estas advertencias estar más cerca de lo que creemos? Los acontecimientos recientes, guerras, violencia en aumento y desastres naturales implacables, no pueden descartarse como meras coincidencias. La corrupción generalizada, la decadencia moral y la creciente separación de la fe reflejan el fracaso de la humanidad en atender los llamados de la Virgen María a la oración, la penitencia y la conversión. Igualmente preocupante es la crisis espiritual dentro de la propia Iglesia. Los escándalos, las divisiones internas y una pérdida significativa de seguidores apuntan a una apostasía a gran escala, un evento predicho hace mucho tiempo en los secretos de Fátima. La hermana Lucía previó esta realidad, pero a menudo ha sido ignorada o minimizada por muchos. Ahora, a medida que nos acercamos al 2025, esta apostasía parece estar acelerándose. Algunos académicos sostienen que 2025 puede ser el año crucial, cuando las transgresiones acumuladas de la humanidad exigirán un ajuste de cuentas. Los mensajes de Fátima han advertido de severos castigos si la humanidad no logra enmendar su conducta. ¿Será este el momento de tribulación del que hablaron hace tanto tiempo Sor Lucía y la Virgen María? Las señales son inequívocas y la situación mundial refleja cada vez más las profecías de Fátima. Si las advertencias finales de la hermana Lucía apuntaban a un tiempo de profunda prueba y purificación, parece que ese momento puede llegar pronto. Los mensajes de Fátima, cuidadosamente preservados por la hermana Lucía, ofrecen duras advertencias sobre el futuro de la humanidad. A medida que se acerca el año 2025, hay una creciente sensación de que una revelación final es inminente.
Muchos creen que los aspectos más preocupantes de la profecía siguen ocultos, tal vez prediciendo un colapso moral y espiritual sin precedentes, una crisis dentro de la Iglesia o un evento purificador tan severo que pocos están preparados para enfrentarlo. La hermana Lucía enfatizó la urgencia de la conversión, la oración y la penitencia como los únicos medios de mitigar o evitar las peores consecuencias. Si se revela la verdad completa del tercer secreto, podría confirmar los temores de muchos, al tiempo que ofrece a la humanidad una última oportunidad de cambiar de rumbo. Si estas profecías realmente se están cumpliendo, el año 2025 puede marcar un punto de inflexión definitivo en la historia. ¿Revelará la Iglesia la verdad completa? ¿Estamos preparados para afrontar lo que se ha predicho? Estas preguntas siguen sin respuesta, envueltas en misterio y temor. Lo que es seguro, sin embargo, es que el tiempo del arrepentimiento se está acabando. Las decisiones que tomemos hoy darán forma al futuro de la humanidad. La profecía de la hermana Lucía no es simplemente una advertencia, es un llamado a la transformación. Es una invitación a volver a la fe, a reconstruir la sociedad y a restaurar la esperanza. ¿Escucharemos el llamado o esperaremos hasta que sea demasiado tarde?